Bueno, Buenas noches. buenas noches a todos. Hola, Buenas noches. hola Marco Antonio, Buenas hola noches. Patricia, los que voy viendo. Hola. Agustín, Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Hola. Marco Antonio. ¿Cómo estás, Marco? Hola, buenas noches. Bien. Buenas noches. Bien, damos unos minutitos más antes de comenzar para posibilitar que se vaya la gente conectando. On va donner Oui. quelques minutes pour donner la possibilité de se brancher ou se connecter. Oui, tout à fait, oui. Patricia, elle est où? Au Mexique? Oui, Oui. je suis à Mexique, oui. Oui. Bueno, ya estamos esperando. En unos segunditos más vamos a presentar a nuestra invitada de esta noche. Vayan ingresando, por favor, con los micrófonos muteados para no tener interferencias. Y bueno, ya podemos comenzar, ¿no? Bueno, les damos la bienvenida a todos. Buenas noches. Vamos a presentarles, o voy a presentarles a Diane Fleury. Ella es psicoanalista, es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse y ejerce el psicoanálisis en Brasilia. Les cuento cómo va a ser, Brasil, por supuesto, ¿no? Les cuento cómo va a ser la modalidad esta noche. Ella va a leer en portugués, y aquí presento al traductor, que es Pablo Levinsky, que está presente, quien ha hecho la traducción del escrito, y luego se va a ocupar de la traducción de las preguntas que se hagan, puesto que él habla en portugués porque él está ejerciendo el psicoanálisis en Campinas. Entonces les presento también a Pablo Levinsky, quien nos va a escuchar. Y damos paso entonces a la lectura por parte de Adán. C'est parti, Adán. Merci. Pablo, vou fazer um agradecimento, por favor, me traduza. Sí, eso tengo para entender. Va a ser un agradecimiento. Sim, então, primeiro quero agradecer esse convite da Estela, do Eduardo, e dizer para vocês que realmente será, né, um espaço muito importante, porque há muito tempo eu venho me ocupando desse tema, a partir da publicação do livro do Alush, Outro Sexo. Un segundo. ¿Precisan que traduzca esto? Sí. Bueno, agradece la invitación de Eduardo y Estela y Eduardo, y dijo que va a ser un espacio provechoso a partir de la lectura de Alush. Sim, desde 2015, né, da publicação desse livro L'Autre Sexe, e que eu venho trabalhando e que eu venho também traduzindo para o português, junto com duas amigas. Vamos a hacer así. Fala 5 segundinhos, ahí para y yo voy traduciendo, voy esquecendo. Entonces, ¿a partir de qué libro? Entonces, L'Autre Sexe. L'Autre Sexe, sí, está trabajando en ese libro. ¿A partir de cuándo? ¿Fue que está con eso? Então, venho trabalhando desde 2015, a partir da publicação do livro. Sí, 2015. E mais recentemente, a partir da tradução para o português. Sí, a partir de la traducción de portugués talvez. que hicieron recientemente. A partir de la traducción que hicieron recientemente, perdón, sí. E realmente é um tema tão importante, um tema tão difícil, que eu me dei conta que só agora eu quis, né? Eu pude escrever sobre esse tema do... Un momento. Entonces, un tema difícil que se dio cuenta que solo ahora consigue escribir sobre este asunto. Então, realmente, obrigada pelo espaço. Bueno, muchas gracias realmente por el espacio. Gracias a vos, Adrián, por estar aquí. Merci, Adrián. Merci, Adrián. Bien, on commence la lectura do texto. Então, passamos. Essa famosa relação sexual. Começo com duas epígrafes. A vida era às pressas para casar e ter filhos. Quase nada se fazia pelos ideais diversos, os sonhos menos universais, talentos ou vocações que não atinassem primeiro com a cristã coisa de crescer e multiplicar.
Walter Ugumãe. Bueno, esa famosa relación sexual va a comenzar con dos epígrafes. La vida era apresurada para casarse y tener hijos. Casi nada se hacía por los ideales diversos, los sueños menos universales, talentos o vocaciones que no alcanzaran primero con la cristiana cosa de crecer y multiplicar. Walter Ugumãe. Não se constrói sobre uma palavra a sensibilidade. Qualquer construção converge para a perfeição que aborrece. Tristan Tzahar. No se construye sobre una palabra la sensibilidad. Cualquier construcción converge hacia una aburrida perfección. Tristan Tzara. Esse título é uma referência a Lacan quando diz no seminário Mais Ainda. Há alguma coisa para ser feita com essa famosa relação sexual, da qual se terá várias ocasiões de se aperceber que ela não existe. Ese título me vino de una cita de Lacan del 13 de febrero de 1973 en el seminario Aún. Hay algo para hacer con esa famosa relación sexual, de la cual tendremos muchas ocasiones de percibir que ella no existe. Famosa, o termo convém, pois se refere a algo que não existe em si, uma notícia infundada de alguém ou de algo, um boato, um dizer. A relação sexual ficou famosa ou tem grande importância na vida de cada um, porque confrontada à sua inexistência, insiste em fazê-la existir, formando um casal. Essa ilusória existência da relação sexual. Famosa, ela fica mais pesada do que já é em sua própria ausência. Famosa, el término conviene, pues se refiere a algo que no existe en sí, una noticia infundada que se tiene de alguien o de algo, un rumor, un decir. La relación sexual se ha hecho famosa o tiene gran importancia en la vida de cada uno, porque confrontado a su inexistencia, se insiste en hacerla existir, formando una pareja, esa ilusoria existencia de la relación sexual. Famosa se vuelve más pesada de lo que ya es en su propia ausência. Então, algumas questões se colocam. Primeiro, por que é tão importante e necessária essa famosa relação? 2, por que ela não existe? E 3, e como fica o amor nisso? Entonces, algunas preguntas se plantean. 1. ¿Por qué es tan importante y necesaria esa relación? ¿Por qué ella no existe? 2. Y 3. ¿Y cómo queda el amor así? A questão de por que a relação sexual se faz necessária implica, por exemplo, a necessidade de formar um casal. A ditadura do ser a dois, como diz Ockenghen sobre o casal. A forma finalmente encontrada pela modernidade para a domesticação dos indivíduos. Essa forma moderna, imperialista de organização social se tornou a condição necessária do ser social. O casal sendo a figura e o conceito da relação sexual possível. É ao que cada um se dedica. A gestão da crise de sua necessária vida a dois, sabendo que responder a uma necessidade faz perder em liberdade. La cuestión de por qué se hace necesaria la relación sexual implica, por ejemplo, la necesidad de formar una pareja, la dictadura de ser de a dos, como dice Ockenghen, sobre la pareja. La forma finalmente encontrada por la modernidad de la domesticación de los individuos. Esta forma moderna imperialista de organización social se convirtió en la condición necesaria del ser social. La pareja siendo la figura y el concepto de la relación sexual posible. Es lo que cada uno, es a lo que cada uno se dedica, a la gestión de la crisis de su necesaria vida de a dos, sabiendo que responder a una necesidad hace perder en libertad.
Lacan considerava essa importância que as pessoas dão à relação sexual, quando diz em uma conferência em Milão em 73. Cito: todo mundo sabe que a psicanálise dá certa importância à relação sexual. O que chamamos sexualidade, por exemplo, é colocada em primeiro plano. Aluche também leva em conta que a relação sexual exerce seu império no conjunto das relações, que sejam aquelas estabelecidas com o divino ou as dos homens entre si. Tendo dito recentemente, todo mundo não tira da cabeça a relação sexual. Estamos submersos pela ideia da relação sexual. Atentando também para algo atual. Assim como se acreditou com Freud ter que fazer um trabalho do luto, hoje as pessoas fazem o trabalho do amor, discutindo a relação, se empenhando em fazer dar certo, com a ideia aborrecedora de construir um casal, essa forma mais restritiva da vida amorosa. Como nos lembra Melenotte, o casal só quando as pessoas estão coladas. E a política lacaniana é tudo menos um nós. Lacan consideraba esa importancia que las personas dan a la relación sexual cuando dice él en una conferencia en Milán el 3 de febrero de 1973, cita, todo el mundo sabe que el psicoanálisis da una cierta importancia a la relación sexual. Lo que llamamos sexualidad, por ejemplo, es puesta en primer plano. Alush también tiene en cuenta que la relación sexual ejerce su imperio en el conjunto de las relaciones, que sean las establecidas con lo divino o aquellas de los humanos entre sí. Habiendo dicho Alush recientemente, todo el mundo no se saca de la cabeza a la relación sexual. Estamos inmersos en la idea de la relación sexual. Mirando también para una actualidad, así como se creyó con Freud tener que hacer un trabajo de duelo, hoy las personas hacen el trabajo de amor, discutiendo la relación, empeñándose en hacer que funcione, con la idea tediosa de que se debe construir una pareja, esta forma más restrictiva de la vida amorosa. Como nos recuerda Melenotte, la pareja es cuando las personas están pegadas y la política lacaniana es todo menos un nosotros. Portanto, a relação sexual se faz necessária diante da dificuldade de reconhecer sua inexistência e a inexistência do outro. A sexualidade sendo a defesa contra tais inexistências, como diz Lacan, cito, a sexualidade tal como é vivida, tal como opera, é algo que representa um se defender, de dar prosseguimento a essa verdade de que não há outro do outro. E acrescenta que sempre se inventa algo para preencher esse furo da inexistência do outro. Cito, todos nós inventamos uma coisa para preencher o furo no real. Ali onde não há relação sexual, isso gera traumatismo. Inventamos o que podemos, claro. Pois a necessidade do ser falante é tamponar o furo, evitar o encontro com a própria castração, ou com a singularidade do seu próprio desejo. Por lo tanto, la relación sexual se hace necesaria ante la dificultad de reconocer su inexistencia y la inexistencia del otro. La sexualidad a modo de defensa contra esas inexistencias, como señala Lacan, cita, la sexualidad tal como es vivida, tal como opera, es algo que representa un defenderse de dar proseguimiento a esa verdad de que no hay otro del otro. Y añade que siempre se inventa algo para llenar ese agujero de la inexistencia del otro. Cita, todos nosotros inventamos algo para llenar el agujero en lo real. Allí donde no hay relaciones sexuales, eso genera traumatismo. Inventamos lo que podemos, por supuesto, pues la necesidad del ser hablante es cubrir el agujero, evitar el encuentro con la propia castración o con la singularidad del propio deseo. O catolicismo, sólido defensor da existência da relação sexual, pretende satisfazer essa necessidade. Alush lembra Clemente de Alexandria
que definiu a relação sexual por seu caráter produtivo, as crianças, os futuros fiéis. E também Foucault, sobre a coexistência exata na natureza entre intenção procriativa y acto sexual. El catolicismo, sólido defensor de la existencia de la relación sexual, pretende satisfacer esa necesidad. Alush recuerda a Clemente de Alejandría, que definió a la relación sexual por su carácter productivo, los niños, los futuros fieles, y también a Foucault, cuando observa la coexistencia exacta en la naturaleza entre intención procreativa y acto sexual. A respeito da presença da relação sexual na erótica católica, Alush admite que existe relação sexual quando o furo traumatizante, que é sua inexistência para cada um, está tamponado pela ilusão de um parceiro presente, com o qual se teria ilusoriamente uma relação de casal. A prova disso seria esse fictício acasalamento, dando lugar a uma produção, um filho, o fruto do amor, suporte imaginário da copulação. Eis a relação sexual católica. Um homem mais uma mulher igual um filho. Respecto de la presencia de la relación sexual en la erótica católica, Alush admite que existe relación sexual cuando el agujero traumatizante, que es para cada uno su inexistencia, está cubierto por la ilusión de una pareja presente, con la cual se realizaría ilusoriamente una relación de pareja. La prueba de eso es esa ficticia copulación dando lugar a una producción, un hijo, fruto del amor, soporte imaginario de la cópula. He aquí la ecuación de la relación sexual católica. 2 puntos. Un hombre más una mujer igual un hijo. Lacan vai contra a tradição católica que se apoia na existência do outro e da relação sexual. Mas como reconheceu Freud em 1938, tudo que a religião e a crença com seu poder institui é tão simples e tão inabalável, pois encontra abrigo na necessidade de proteção de cada um, que pensa não poder passar sem o apoio de seu Deus. É muito difícil quebrar tradições. E claro, Lacan mesmo advertiu que a inexistência da relação sexual não é algo óbvio. E talvez, por isso mesmo, tantas pessoas venham nos ver para falar exatamente sobre essa relação que justamente não existe. Lacan va contra la tradición católica que se apoya en la existencia del otro y de la relación sexual. Pero como reconoció Freud en 1938, todo lo que la religión y la creencia con su inmenso poder instituyó es tan simple y tan imperturbable, pues se encuentra resguardo en la necesidad de protección de cada uno, que piensa no poder pasar sin el apoyo de su Dios. Es muy difícil quebrar tradiciones, pero claro, Lacan mismo advirtió que la inexistencia de relación sexual no es algo obvio, y tal vez por eso tantas personas vienen a vernos para hablar exactamente sobre esa relación que justamente não existe. A questão seguinte seria, então, o que quer dizer não existe relação sexual? Essa formulação lacaniana é indispensável para a psicanálise. Alush reconheceu e a retomou. Diz Lacan, eu enunciei, não há relação sexual. É o fundamento da psicanálise. Ao menos eu me permiti dizê-lo. Ou, Aristóteles se interroga sobre o princípio. Naturalmente, ele não tem a menor ideia de que o princípio é isso, é que não há relação sexual. Ou ainda, um medonho chamado Freud identificou um balbucio que qualificou de análise, para enunciar a única verdade que conta. Não há relação sexual nos trumans, furos humanos em vez de seres humanos. Depois da experiência feita da análise, eu consegui formular isso, não sem dificuldades. La siguiente pregunta sería entonces, ¿qué quiere decir no existe relación sexual? Esa formulación lacaniana es indispensable para el psicoanálisis. Alush reconoció y la retomó. Dijo Lacan, yo enuncié que no hay relación sexual, es el fundamento del psicoanálisis. Al menos yo me permití decirlo.
o Aristóteles, se interroga sobre el principio. Naturalmente, él no tiene la menor idea de que el principio es esto, es que no hay relación sexual. O incluso, un provocador llamado Freud identificó un balbuceo que calificó de análisis, para enunciar la única verdad que cuenta: no hay relación sexual en los trumans, agujeros humanos en vez de seres humanos. Después de la experiencia hecha del análisis, yo conseguí formular eso, no sin dificultad. Não existe relação sexual. Fundamento da psicanálise, o princípio, a única verdade que conta. Alcançamos a devida importância dessa formulação? E o que implica estar desobrigado da necessidade ou desabitado do desejo de relação sexual? No existe relación sexual, fundamento del psicoanálisis, el principio, la única verdad que cuenta. ¿Alcanzamos la debida importancia de esa formulación? ¿Y qué implica para cada uno estar libre de la necesidad o deshabitado del deseo de relaciones sexuales? Aquilo com o que cada um lida na relação sexual não é com o parceiro em si, mas com a alteridade, com o outro sexo. Diz Lacan, não há outro, um outro que responderia como parceiro. A grande necessidade da espécie humana, sendo que exista um outro do outro, é aquele que geralmente chamamos Deus. Ou, o outro, de onde quer que o tomemos, o outro está ausente, a partir do momento em que se trate da relação sexual. A ausência que é furo na subjetividade, furo por onde falta ao real o que poderia se inscrever da relação sexual, furo que não se deixa preencher. Na relação com o parceiro, o encontro é com o outro inexistente, ocasião que se tem de aprender que há o impossível, de jamais escrever a relação sexual. A ética e a erótica mudaram, diz Aluche, pois ali onde se pensou haver um parceiro, está-se só. Então, essa traumatizante inexistência do outro é o que suscita a excitação sexual. Aquello con lo que cada uno lidia en la relación sexual no es con el compañero en sí, sino con la alteridad, con el otro sexo. Dice Lacan, no hay otro, un otro que respondiera como pareja. La gran necesidad de la especie humana, siendo que exista un otro del otro, es aquel que generalmente llamamos Dios, o bien el otro de donde quiere que lo tomemos. El otro está ausente a partir del momento en que se trate de relación sexual. Ausencia que es agujero en la subjetividad, agujero por donde falta en lo real aquello que podría inscribirse de la relación sexual, agujero que no se deja llenar. En la relación con el compañero, el encuentro se da con el otro inexistente, ocasión de aprender que hay lo imposible. Jamás se podrá escribir la relación sexual. La ética y la erótica cambiaron, dice Aluche, pues ahí donde se pensó tener una pareja, se está solo. Entonces, esa traumática inexistencia del otro, siendo, es lo que suscita la excitación sexual. Segundo Aluche, a excitação é a grande questão com a qual a psicanálise lida, pois deve considerar que existe a excitação e que as carnes se precipitam em busca de uma satisfação que só obterão segundo uma vertente, a da decepção de jamais ter acesso ao gozo do outro, nem à relação sexual. Après l'amour, bonjour tristesse. Contudo, é possível sair do traumatismo sexual e aceder à falta de desejo de relação sexual, também denominada saúde mental ou liberdade. Según Aluche, la excitación es la gran cuestión con la cual el psicoanálisis lidia, pues ella debe considerar que existe la excitación y que las carnes se precipitan en busca de una satisfacción que solo obtendrán según una vertiente, la de la decepción de jamás tener acceso al goce del otro, ni a la relación sexual. Après l'amour, bonjour tristesse, que sería después del amor o la tristeza. Sin embargo, es posible salir del trauma sexual y acceder a la falta de deseo de relación sexual.
también llamada salud mental o libertad. Não existe a relação sexual, entretanto existe a excitação sexual. O outro goza? Propõe a Luche que é a insistente questão que cada excitação porta, sendo colocada ao estar excitado e não ao discursar. E observa que não se acredita na ideia de que o outro não goza do seu próprio gozo, o qual tem o estatuto de algo possível, eis o imaginário, que intensifica a excitação, e que para terminar se apaga, desaparece enquanto possibilidade e se afirma não existir de jeito nenhum, eis o real. Portanto, um outro inexistente, mas que não é sem consistência, ao mesmo tempo real e imaginária. Um outro que só exerce o seu papel, que excita, enquanto inexistente. No existe la relación sexual, sin embargo, existe la excitación sexual. El otro goza, propone a Luche, que es la insistente cuestión que cada excitación carga, que es colocada al estar excitado y no al discursear. Y destaca que no se cree en la idea de que el otro no goza de su propio goce, el cual tiene el estatuto de algo posible, lo imaginario, que intensifica la excitación y que para terminar se apaga, desaparece en cuanto posibilidad y se afirma no existir de ninguna manera, lo real. Por lo tanto, un otro inexistente, pero que no es sin consistencia, al mismo tiempo real e imaginaria. Un otro que solo ejerce su papel, que excita en cuanto inexistente. Assim, a fonte da excitação sexual é o furo da inexistência do outro, e não o que parece ocupar esse furo ou estar no lugar desse outro inexistente, o objeto, a zona corporal ou a maneira. Para Lacan, é esse furo que é erógeno, que está ativo, como furo vulcânico que solicita a excitação por pouco que dele se aproxime. Así, la fuente de la excitación sexual es el agujero de la inexistencia del otro, y no lo que parece ocupar ese agujero o estar en el lugar de ese otro inexistente, el objeto, la zona corporal o la manera. Para Lacan, es ese agujero que es erógeno, que es activo como agujero volcánico que invita a la excitación por poco que nos acerquemos a él. Quem é esse grande outro implicado na questão da excitação sexual? Na definição lacaniana do grande outro, a alteridade é um outro diferente de si próprio. Por isso, a erótica precisa ser distribuída em duas analíticas diferentes. Uma só seria suficiente se o outro fosse o outro do sujeito, e não o que ele é, um outro que não o sujeito, diz a Luche. Pois nem mesmo em sua existência esse outro depende do sujeito. Afirma Lacan, se não há relação sexual, é que o outro é de uma outra raça. ¿Quién es este gran otro implicado en la cuestión de la excitación sexual? En la definición lacaniana del gran otro, la alteridad es un otro diferente de sí mismo. De ahí la necesidad de que la erótica sea distribuida en dos analíticas diferentes. Una sola sería suficiente si el otro fuese el otro del sujeto y no lo que él es, un otro que no es sujeto, dice Luche. Pues inclusive en su existencia, ese otro como tal no depende del sujeto, como decía Lacan en 1974. Si no hay relación sexual, es que el otro es de otra raza. Então, a excitação não advém de si mesmo, nem do objeto do desejo, mas é, ao se voltar para o outro, que o ser falante encontra-se excitado. Esse estranho outro, inexistente e insistente, de quem o sujeito recebe a solicitação que o excita. Nessa concepção, nem pulsão, nem fantasma, nem falo, nem o conceito de libido, termos da primeira analítica do sexo, explicam o fato de existir a excitação. Por lo tanto, la excitación no adviene de sí mismo, tampoco del objeto del deseo, sino es al volverse hacia el otro que el ser hablante se encuentra excitado.
ese extraño otro, inexistente e insistente, de quien el sujeto recibe la solicitación que lo excita. En esa concepción, ni la pulsión, ni el fantasma, ni el falo, ni el concepto de libido, términos que advienen de la primera analítica del sexo, explican el hecho de que existe la excitación sexual. O sexo propriamente dito, que está em toda parte onde não deveria estar, ali onde ele está, não intervém como sexo, nem como relação sexual. Nesse segundo sentido do sexual, acaba a ideia da pulsão sexual, do fantasma enquanto manifestação do sexo, do falo como sexuado, ou como terceiro termo que permitiria escrever a relação sexual. Falo, fantasma, pulsão, objeto, foram sexualizados no sentido que se quis ver nisso, aí está o erro, implícitas figuras da relação sexual. El sexo propiamente dicho está en todas partes donde no debería estar. Allí donde él está, no interviene como sexo ni como relación sexual. En ese segundo sentido del sexual, acaba la idea de la pulsión sexual, del fantasma en cuanto a manifestación del sexo, del falo como sexuado, o como el tercer término que permitiría escribir la relación sexual. Falo, fantasma, pulsión, objeto, fueron sexualizados en el sentido que se quiso ver en eso. Ahí está el error, implícitas figuras de la relación sexual. Lacan, ao enunciar que o sexo não define uma relação, afasta o pansexualismo. O sexo não é tudo, nem tudo é sexual, diz Alush, tendo ele também se dedicado a liberar o sexo da sexualidade desde 98. Ao passo que o catolicismo não cessou de conceber o sexo como relação sexual. Contrário à concepção cristã, Lacan desligou o logos de Eros. Cito: vocês afirmam que o logos regula totalmente a relação sexual? Que ele opera aí? Pois bem, não, responde ele aos católicos. Não existe logos sexual. O sexo é sem razão. Lacan, al anunciar que el sexo no define una relación, aleja el pansexualismo. El sexo no es todo, no todo es sexual, dice Alush. Habiéndose dedicado también a liberar el sexo de la sexualidad desde 1998, mientras que el catolicismo no ha cesado de concebir el sexo como relación sexual. Contrario a la concepción cristiana, Lacan rompió logos de Eros. ¿Ustedes afirman que el logos regula totalmente la relación sexual, que él opera ahí? Pues bien, no. Responde él a los católicos. No existe logos sexual. El sexo es sin razón. Na segunda analítica do sexo está ausente a relação sexual. A atração que o objeto do desejo exerce não é devida aos traços que possui. Isso libera da excessiva preocupação com o corpo, por exemplo. Pois a pergunta de como um homem ama uma mulher, Lacan responde por acaso. E diz: salvo exceção, só se transa com uma mulher de tempos em tempos, pois se transa é com a coisa. Para Lush, nessa cena, a presença de uma mulher nem se opõe, nem exclui a da coisa. Uma mulher concerne a primeira analítica do sexo, e a coisa se refere à segunda analítica. E propõe que o acesso dessa uma mulher ao seu gozo depende de que ela não embarque no que lhe é proposto, ou seja, se tomar por essa coisa ou por esse outro inexistente. En la segunda analítica del sexo está ausente la relación sexual. La atracción que el objeto de deseo ejerce no se debe a los rasgos que posee. Este libera de la excesiva preocupación por el cuerpo, por ejemplo. Pues a la pregunta de cómo un hombre ama a una mujer, Lacan responde por casualidad y añade: salvo excepción, solo se coge a una mujer de vez en cuando, pues se coge con la cosa. Para Lush, en la escena así convocada, la presencia de una mujer ni se opone ni excluye lo de la cosa. Una mujer aquí concierne a la primera analítica del sexo, y la cosa se refiere a la segunda analítica.
y propone que el acceso de una mujer a su goce depende de que ella no se embarque en lo que se le propone, o sea, tomarse por esa cosa o por ese otro inexistente. Trata-se de uma nova erótica, aquela que é suscetível de se modificar. Em Platão, o sexo dá lugar a uma erótica transcendental. Em Lacan, a famosa relação sexual dá lugar à ausência de desejo da relação sexual. Ao cessar a encarpação, ocupação, encarnação, o objeto se apaga e é o outro sexo que suscitou a excitação. O outro nada mais sendo do que um furo. Esse verdadeiro furo, precisa Lacan, está aqui, onde se revela que não há outro do outro. No lugar do outro, não há nenhuma ordem de existência. Una nueva erótica, aquella que es susceptible de modificarse. En Platón, el sexo da lugar a una erótica trascendental. En Lacan, la famosa relación sexual da lugar a ausencia de deseo y de relación, la famosa relación sexual da lugar a ausencia de deseo de relación sexual. Al cesar la encarpación, ocupación, encarnación, el objeto se apaga y es el otro sexo que ha suscitado la excitación, el otro simplemente como un agujero. Ese verdadero agujero, dice Lacan, está aquí, donde se revela que no hay otro del otro. En el lugar del otro no hay ningún orden de existencia. Essa excitação assim solicitada se afirma na falta de desejo da relação sexual. Para Luce, o que está aí em jogo não é pouco, pois Lacan liga a inexistência da relação sexual à liberdade, enunciando em 71, o que se chama liberdade, enquanto é ela precisamente idêntica a essa não existência da relação sexual. Liberdade que pode ser conquistada quando o sujeito, ao final do seu percurso analítico, se orientar pelas três inexistências, do outro, do gozo do outro e da relação sexual. Esa excitación así solicitada se afirma en la falta de deseo de relación sexual. Para Luce, lo que está ahí en juego no es poco. Se trata de la inexistencia de relación sexual que Lacan ligaba a la libertad, anunciando en 1971 lo que se llama libertad, en cuanto es ella precisamente idéntica a esa no existencia de la relación sexual. Libertad que puede ser conquistada cuando el sujeto, al final de su camino analítico, se oriente por las tres inexistencias, del otro, del goce del otro y de la relación sexual. Eis a nova erótica, uma erótica sem objeto, sem desejo de relação sexual. Como disse Melenotte, por ser erótica, por ter seu lugar nas carnes que ela excita, não deixa de ser espiritual, pois no lugar do outro não há mais um objeto que o encarna. Esta es la nueva erótica, una erótica sin objeto, sin deseo de relación sexual, como propone Melenotte. Por ser erótica, por tener su lugar en las carnes que ella excita, no deja de ser espiritual, una vez que en el lugar del otro no hay más un objeto que lo encarna. Contudo, está-se distante dessa nova erótica. A Luce comenta os debates atuais sobre relações vistas como abusivas. O lema, agora os homens vão ter que se comportar, introduz na erótica certa ameaça, impondo limitações através de um consentimento, que inclui um pensamento restritivo binário do sim ou não, onde pretende-se que seja possível saber exatamente ao que se consente. Sin embargo, estamos lejos de esa nueva erótica. Alush comenta los debates actuales sobre las relaciones vistas como abusivas, con la consigna «los hombres de aquí en más tendrán que comportarse», que introduce en la erótica cierta amenaza, imponiendo límites a través de un consentimiento que incluye un pensamiento restrictivo binario de sí o no, donde se pretende que sea posible saber exactamente lo que se consiente. Questiona Luce. Faremos a lista das carícias aceitáveis no momento em que alguém esteja no corpo a corpo carnal? Esse consentimento só teria alguma seriedade se erótica combinasse com controle.
Um só consentimento convém à erótica, aquele que se concede ao renunciar ao controle. Foucault propunha que nada do erótico fosse objeto de uma legislação. Somente a violência é condenável. Isso não bastaria? Ou agora devemos submeter a erótica a essa tendência moderna de tudo pesar, avaliar, controlar? Cuestiona a Luz. ¿Haremos la lista de 1000 caricias posibles para el momento en que alguien estuviera en el cuerpo a cuerpo carnal? Ese consentimiento solo tendría alguna seriedad si la erótica combinase con control. Un solo consentimiento conviene a la erótica, aquel que se concede al renunciar al control. Foucault proponía que nada de lo erótico fuese objeto de una legislación, solamente la violencia es condenable. ¿Eso no bastaría? ¿O de aquí en más debemos someter la erótica a esa tendencia moderna de todo sopesar, evaluar, controlar? E como fica o amor? Bastaria se ater ao que Lacan propôs ao se perguntar: será que o amor é isso? Ter feito um pedaço do caminho com alguém? Ou ainda, talvez não fosse questão de amor se não existisse a cultura, tomando o amor como uma construção cultural, tal como Foucault concebeu a sexualidade. ¿Y cómo queda el amor? Bastaría atenerse a lo que Lacan propone al preguntarse: ¿será que el amor es eso? ¿Tener hecho un pedazo del camino con alguien? O aún, tal vez no sería cuestión de amor si no existiese la cultura, tomando el amor como una construcción cultural, tal como Foucault concibió la sexualidad. No livro O Amor Lacan, Aluche conclui que não há uma teoria do amor e que Lacan não deu a última palavra a respeito, deixando em aberto a que cada um venha contar sua experiência amorosa. Mas Aluche propõe alguns elementos que compõem um novo amor, como aquele que saberia jogar o jogo do seu próprio limite. Amar é obter o amor que não se obtém. Amar é deixar o outro ser só, só e amado, amado e só. Um amor que não prejudique em nada a liberdade e a preciosa solidão do outro. En el libro El amor Lacan, Aluche concluye que no hay una teoría del amor y que Lacan no dio la última palabra sobre el amor, dejando libre a cada uno contar su experiencia amorosa. Pero Aluche propone ciertos elementos del un nuevo amor, como aquel que sabría jugar el juego de su propio límite. Amar es obtener el amor que no se obtiene. Amar es dejar al otro solo, solo y amado, amado y solo. Un amor que no perjudica en nada la libertad y la preciosa soledad del otro. Cuestionado sobre el amor bajo la perspectiva de esa nueva erótica, Melenot responde. Questionado sobre o amor na perspectiva da nova erótica, Melenot responde: é um amor liberado do sexo, um amor que não visa mais a relação sexual, e o desejo não é mais sexual, e sim uma erótica espiritual. Liberado da obrigação do sexo, é um novo amor, em uma relação de abertura ao mundo. Não mais um amor total, amor ciúmes, amor posse do objeto amado, pois o parceiro não é mais amado como objeto sexual, onde ser amado é sinônimo de liberdade. Não há mais relação de dominação, de amor exclusivo, amor louco e terrivelmente alienante. Entonces, cuestionado sobre el amor bajo la perspectiva de esa nueva erótica, Melenot responde: es un amor liberado del sexo, un amor que no se encamina más hacia la relación sexual y el deseo no es más sexual, y sí la ausencia de deseo, una erótica espiritual. Liberado de la obligación del sexo, es un nuevo amor, en una relación de abertura al mundo, no más amor total, amor celos, amor poseedor del objeto amado, pues la pareja no es más amada como objeto sexual, donde ser amado es sinónimo de libertad, no hay más relación de dominación, de amor exclusivo, amor loco y terriblemente alienante. Para concluir, ao realizar a inexistência do outro, o ser falante encontra-se livre, liberado de colocar um objeto no lugar desse outro para fazer existir a relação sexual.
livre da obediência moral cristã como princípio fundamental de uma ética sexual que Foucault considerava triste. Fica a questão a quem possa se desobrigar de fazer existir a famosa relação sexual ou o famoso casal e descobrir uma nova erótica. Para concluir, al realizar la inexistencia del otro, el ser hablante se encuentra libre, libre de poner un objeto en el lugar de ese otro, por la encarpación para hacer existir la relación sexual, libre de la obediencia a la moral cristiana, como principios fundamentales de una ética sexual que Foucault consideraba triste. Queda en la cuestión a quien pueda librarse de hacer existir una relación sexual y descubrir una nueva erótica. Merci, Adrián. Merci. Sí. C'est moi qui remercie. Bueno, le vamos a dar las gracias a Adrián y ahora vamos a comenzar el espacio de preguntas con algunas salvedades. Como ustedes ven, somos muchos, vamos a tener que hacer un listado de preguntas. Les pedimos, por favor, como hacemos siempre cuando hay un invitado y se nos achica el espacio de preguntas, que sean concretas, que no sean muy prolongadas, porque además Pablo Levinsky va a tener que hacer la traducción al portugués, entonces va a llevar el doble de tiempo. Entonces vamos a comenzar ahora con las preguntas. Agradezco también a Estela por la lectura, ha sido largo, pero muy interesante y muy bien leído, y propone efectivamente varias cuestiones. Así que pasamos, Adrián, a las preguntas. Vamos a comenzar a ver qué cuestión. Quien quiera preguntar, Ok. se van anotando. Hay una pregunta, me dicen acá en el chat, pero alguien escribió en francés, no sé quién es. Dominique. No. ¿Quién? ¿Dominique? Ah, Dominique. Elle est pas là, Dominicaine? Non? Oui, bonsoir. Dominique. Ah oui, elle est là. Oui, elle est là. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette intervention. Je n'ai pas de questions particulières pour le moment. J'ai juste réussi à suivre. Je suis contente de ça déjà. Voilà. Oui, je te remercie d'être réveillée encore à cette heure-ci. Hein? Dominique está en Estrasburgo y se ha conectado. Es muy tarde porque hay 5 horas de diferencia respecto de Argentina, pero ella está contenta de haber participado y como habla algo bastante más de lo que ella dice castellano, está contenta de lo que ha escuchado. Entonces comenzamos y yo te haría una primera pregunta respecto del término encarpación. Adrián, ¿es que puedes decir algo más? ¿Puedes desarrollar un poquito más de ese término? Sobre todo para aquellos que no lo conozcan y sea la primera vez que lo escuchan. Pablo? Ok. Então, encarpação foi neologismo criado por Alush. Sí, creo que se entendió, ¿no? Que es un neologismo creado por Alush. No sé si Pablo... Pablo, ¿estás escuchando? No se Pablo. te escucha. No, tenés que desmutear el micrófono, Pablo. Ahí está. ¿Ahora sí? Perfecto. Ah, ok. Neologismo creado por Alush. Disculpen ustedes. Vamos. Ok. E para falar sobre essa ocupação, né, que seria... Para hablar sobre esa ocupación, ¿qué sería? Então, a encarpação junta dois termos, ocupação e encarnação. Junta los términos ocupación y encarnación. Então, seria como esse objeto ocupa o lugar do grande outro. Sería como ese objeto ocupa el lugar de aquel gran otro. O objeto do desejo. Né? El objeto de deseo. E, ao mesmo tempo, encarna esse grande outro inexistente. Al mismo tiempo encarna ese otro inexistente. Ali na segunda analítica do sexo, La segunda analítica del sexo, ele vai dizer da importância de se desfazer dessa encarpação. va a hablar sobre la importancia de deshacerse de esa encarpación. Para que o grande outro inexistente suscite a excitação. Para que aquel gran otro inexistente suscite la excitación. Sim. E ele dá aquele exemplo da mulher, né? Él da aquel ejemplo de la mujer,
que para que ela tenha acesso ao gozo, que para que ella tenga acceso al goce, ela não encarne, né, essa inexistência do outro. Não ella aceite. no es, ella para que tenga acceso no encarne, no acepte, completa frase, disculpa. Ficar no lugar desse outro inexistente. Eso, no acepte quedar en aquel lugar de ese otro inexistente. Ou que él propone. encarnar esse outro inexistente para O encarnar ese otro inexistente para el otro. Gracias. Es por eso entonces que tomas la dictadura de ser o estar de a dos, de Guy Ockham. Sim. Achei importante isso porque quando falamos Cuando hablamos da segunda analítica, onde está se desobrigado da relação sexual, cuando hablamos de la segunda analítica, donde estamos libres de esa relación. ¿Libres de qué? Desobrigados de la relación sexual. Sexual, ¿sí? Sí. Não quer dizer que não se tenha relação sexual. No quiere decir que no se tenga relación sexual. Mas não existe mais a obrigação. Pero sin obligación, no existe más. E isso faz essa diferença. Es lo que hace la diferencia. Para o sujeito estar desobrigado de ter um casal ou fazer um casal. Eso hace la diferencia para el sujeto estar libre de tener o no tener una pareja. Es interesante porque en el otro sexo, Alush habla del clavo que en la cruz cristiana junta las dos maderas. Lo dice a pie de página. Traducile, Pablo. Pablo? Pablo, você pode traduzir para o português? Non, bueno, J'ai compris que vous dites qu'Alush parle dans l'autre sexe. Oui, des clous que mantienen enjointe la cruz chrétienne. Oui. Oui, tu connais la citation. Oui, je connais. Oui. No, te muteaste de nuevo. Pablo, tem que ligar o microfone. Ahora sí, ahora sí. No, es que se había trabado todo y cuando volvió, se volvió a trabar, perdón. Ok. Ok, estoy aquí, perdón. Bueno, pasamos a hacer, ¿alguien más quiere hacer una pregunta para hacer un diálogo con Adean? Por favor, escuchamos la pregunta. Patricia Garrido. Patricia. Gracias, Adrián. Bueno, te seguí. Está complicado todo lo que estás planteando, pero ¿sabes qué me acordé? Que en el texto del otro sex... Patricia, perdón, me voy a meter un segundito. Vamos a hacer una frase cada uno, así yo le voy comentando a Diana, ¿está bien? Tá. Bom, ela vem te seguindo, complicado tudo que você falou, quer dizer, complexo, não complicado, y avanzamos sí. Ajá. En el texto del otro sex, que en español se llama No hay relación heterosexual. Parece que está entendiendo, sí. ¿Entendió? Sí. Sí. Hay algo que a mí me saltó cuando lo leí. Una cosa me llamó la atención cuando leí. Continuamos. Sí. Dice Alush que Lacan sería el nombre de una orientación en el campo freudiano. Y tú acabas de decir que el analizante se orientaría por estas tres inexistencias, ¿no? La inexistencia del goce, del otro, la inexistencia del otro y la inexistencia de la relación sexual. Acá, en este apartado... Sí. Pablo. Vamos despacito. Sí. Pablo? Sí, no, parece... desculpa, Diana. Acho que você entendeu, né? Estava vendo sim, que estou vendo ela a sentir, né? E acho que é o próprio texto que ela também está citando. Então, continua você, Diana, imagino. Ok.
Y Lacan, perdón, Alush tiene una expresión que dice, pero ¿no es esto demasiado café? ¿O no está muy fuerte? Un segundo. A expressão de Alush, né? Mas não é For the tudo café. Isso, bom, ela entendeu. Já entendeu. Continuamos. Né? ¿Por qué dices demasiado saber? Esto es demasiado saber. ¿Cómo sería esto de que cada análisis de todos sería conducido al agujero traumático o a lo traumatizante de este agujero, pero que todo análisis sería conducido? Es decir, en esa perspectiva estaríamos diciendo que hay un para todos y entonces el tema empieza a complicarse entre la singularidad. Sim. Um segundo, Patrícia, um segundo. Tudo bem, Adriano? Tudo bem? Sim, tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Eu não sei, Pablo, eu não sei se tem alguma outra pessoa que não entende o espanhol, eu não sei, dos presentes? Acho que não, né? Todo el mundo habla español aquí, ¿no? Todo el mundo entiende español. Sí. Creo que sí. Okay. Quiero decir, ok, sí. Digamos, el tema sería entre una orientación para todo análisis que tendría que ser conducido ahí, y hablar de la singularidad y hablar incluso del no telos, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Perdón, intervengo yo también. Quedó bien planteada la pregunta. ¿Es que tú has bien compris, Adrián? Sí. J'ai bien compris, merci. Patrícia, o próprio Alush comenta, né, essa questão que ele propõe como um final de análise. Que ele propõe como um final de análise. Chegar nesse lugar traumático. Chegar a esse lugar traumático. Da inexistência do outro, da inexistência da relação sexual e da inexistência do gozo do outro. Acho que creo que se entendió, ¿no? Sí. Seguimos, sí. Ele próprio questiona, né? Isso se não seria, então, algo que retira a singularidade de cada análise. Un segundo. Él mismo se cuestiona si no sería eso lo que... repete. Que tira a singularidade de cada análise. Se cuestiona si es eso lo que saca la singularidad de cada análisis. Sí, continuamos. Mas ele propõe que em cada singularidade da análise é aonde se vai cair. Propone que en cada singularidad de análisis es donde se va a caer. Porque essas inexistências, elas são conquistadas. Son inexistencias conquistadas, no son dadas, de hecho, son conquistadas. Então, o caminho que cada um faz na sua el camino de cada uno é singular, é único. Es singular. En cada análisis es singular, es único. Mas é inevitável chegar. Pero inevitable llegar furo traumático. En esse agujero traumático. E ele diz uma coisa interessante. Dice una cosa interesante. Que esse furo traumático, num final de análise, que esse agujero traumático, num final de análisis, ele não tem mais efeito traumático. Não tem mais efeito traumático. Ele é um furo traumatizante, mas es un agujero traumatizante, pero que pierde su efecto traumatizante. Traumático, sí. E isso é singular, como cada um vai conquistar, né? Retirar esse efeito traumático. Como cada uno va a retirar ese efecto traumático es singular. Sí. Tenemos dos personas. Rubén, Kepfer y Alicia. O sea, Rubén primero. Sí. Rubén, cuando desmuteate y puedes preguntar. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Rubén. Hola, Rubén. ¿Cómo está? Perdón, yo voy a ir viendo, Adrián, yo voy a ir viendo tu cara, si vos vas sintiendo, si você vai sentindo tudo com a cabeça, eu deixo ele falar, tá? Ok, combinado. Obrigada, okay. Paulo. Nada.
Sí, Rubén, perdón. Muy interesante, muy preciso tu trabajo, Diana. Gracias. Caí en la cuenta, si bien hace tiempo que estoy pensando y leyendo las dos analíticas, caí en la cuenta ahora de algo muy importante. Reparei agora. Sí, continúa. Sí. Que no sé si voy a poder expresarlo bien y que es muy polémico. Porque, por un lado, estamos todos de acuerdo en la crítica a la relación sexual en la pareja católica cristiana, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, a nivel social y cultural, pensamos que la libertad estaría ubicada más en la diversidad sexual. Pienso en LGBTQ+, ¿no? En la sigla. Sin embargo, se cuestionan esa relación heterosexual complementaria, ¿no? Pero, sin embargo, estoy escuchando ahora que la libertad a Lush la ubica en la segunda analítica en relación al gran otro inexistente. Sí. Y con esto dejaría la diversidad sexual, que podemos llamarla en esa sigla LGBTIQ+, que es esto que uno inventa, dice Lacan, que uno está inventando todo el tiempo. El más sería seguir inventando letras de diversidades para defenderse de esa no relación sexual. Es decir, no estaría ahí la libertad. A pesar de que socialmente se pelea por la libertad en la diversidad sexual, en contra de la pareja católica, también habría una relación sexual allí donde hablamos de diversidad, aunque sea camuflada. Entonces, no nos estamos dando cuenta de la dimensión de la novedad que trae estas dos analíticas. Sí. Que también allí podemos estar presos de la existencia de la relación sexual cuando creemos que estamos luchando por la libertad sexual, en los derechos de la diversidad sexual. Y me di cuenta ahora. La demanda de Rubén es que tú has... Sí, je comprends. Merci. Oui. E você sabe, Rubem... ¿Sabes, Rubén? Por exemplo, quando a gente escutou a história do casamento para todos. Cuando escuchamos la historia del casamiento para todos, ¿no? Me intrigava isso. Me Porque intrigaba. por que esse pessoal que caminha, né, em busca da liberdade... Porque esa gente que camina en busca de la libertad... Porque eles voltam para o casamento. Porque vuelven para el casamiento. Que é essa forma restritiva da relação amorosa. Que es la forma restrictiva de la relación amorosa. Então, acho que faz sentido, sim, isso que você comenta aí. Né? Entonces creo que sí hace sentido lo que dijiste, Rubén. Ela está do lado da inexistência da relação sexual. E essas formas, né, como você disse, de letras, né, por mais que se invente letras... Né, por más que se inventen letras, como vos decís... Pode ficar, sim, dessa sexualidade como se defender, como Lacan definiu a sexualidade. Né? De se defender dessa inexistência do outro, né? Que não há outro do outro. Né? Sí. No sé si me quedó la última frase por decir o se entendió, perdón. ¿Querés repetir la última frase, lo de la defensa? Eu acho que o Rubem entende português, tá? Sí. Mas para os outros... Desculpa. Eu entendi perfeitamente. Tá bom, ok. Não, mas é sobre isso, sobre essa definição da sexualidade que o Lacan propõe. Sobre la definición de sexualidad que Lacan propone. Como se defender... Como una defensa da verdade de que não existe outro. De la verdad que no existe el otro del otro. Sí, perdón. Haría solo una acotación. Sí. Haría solo una acotación, si me permites, Adrián.
Que muy también ligado, sí. comparto esto que dices del casamiento, ¿no? Como un nuevo intento de atadura a una relación sexual. Pero me pregunto si también la pulsión y el objeto, no ya algo como regulado por una ley que es el casamiento, sino algo mucho más, ¿cómo decirlo?, fuera de la cultura, es decir, o casi fuera de la cultura, es decir, la pulsión en sí, un objeto, no te liga a una relación sexual. No ya el casamiento, que sería más fácil como asentir a eso, ¿no? Que habría una relación sexual en un casamiento gay. Pero digo que incluso dice, va más allá, me parece, que la propia relación a un objeto pulsional ya implicaría una relación en la primera análisis. Y en ese caso no habría la tal libertad. No sé si queda claro el planteo. Sim, sim. Como isso que o Alushi fala também da leitura que se fez. Alush habla también de la lectura que se hizo, ¿de qué? Da sexualização do objeto A, do fantasma. Eso. Sí. Penso que sim. Sí. Faz sentido. Sí, sí. Es muy polémico. Enquanto eu escrevia esse texto, En cuanto escribía este texto, me veio a vontade de escrever um outro. me vinieron las ganas de escribir otro más. De onde vem a necessidade ¿De dónde viene que la as necesidad pessoas têm que las personas tienen de apoio? de apoyo? La necesidad de apoyo. Ou o medo da solidão. Miedo de la soledad. E eu não falo de uma forma radical. No hablo de una manera radical. Não estou dizendo que não é bom uma companhia. No estoy diciendo que no es buena una compañía. Não estou dizendo que as pessoas têm que ser sozinhas. Que las personas tienen que estar solas. Mas eu falo dessa possibilidade de estar solo. Digo sobre la posibilidad de estar solo. Que faz o contraponto à obrigação de estar sempre em casal. Que hace de contrapunto a la obligación de estar siempre en pareja. Eu me lembro de um livro da Catherine Yo. Me acuerdo de un libro de, ¿quién citó? Sí. Catherine Yo. Catherine Yo. Que se chama Solidão. Que se llama Soledad. Solitude. Em que ela conta por que ela escreveu esse livro. ¿Por qué escribió ese libro? La razón. Ela fazia cruzeiro, uma viagem sozinha. Estaba haciendo un viaje, un crucero sola. E ela sentiu vontade de escrever sobre a solidão, porque sintió ganas de escribir sobre la soledad porque era o momento mais feliz da vida dela. Se entendió. E no livro ela aborda a solidão negativa e a solidão positiva. La soledad negativa y positiva aborda en el libro. Ela conta que quando criança, sendo filha de diplomatas, cuando era chica, siendo hija de diplomáticos, ela vivia muito só. Vivía muy sola. Porque os pais se mudavam e às vezes ela nem ia para a escola, ela tinha professor em casa. Porque los padres se mudaban, a veces ni iba a la escuela y se quedaba en casa, sí. Então ela chama isso de uma solidão negativa. Né? Soledad negativa, eso. Porque era algo imposto, porque ela porque não era algo tinha impuesto, escolha. Porque no podía escoger. E ali, nesse cruzeiro, quando ela decidiu viajar sozinha, en ese crucero, cuando decidió viajar sola, foi uma escolha dela. Né? Fue una elección, en ese caso.
Então eu fico pensando nessa coisa de que, às vezes, as pessoas não se dão nem a chance, né? Perdón, me quedo pensando que a veces las personas no se dan ni la posibilidad ni la chance de estar só. De estar solos. Sem o apoio, né? Sem o apoio de Deus, sem o apoio do companheiro. Sí, sin el apoyo de Dios, del compañero. Sem o apoio da família. De la familia. Agora, nesse momento da pandemia... En este momento, sí, de la pandemia. As pessoas têm dito, a pandemia vai mudar, as pessoas vão mudar com a pandemia. Sí, sí, las personas solían decir o suelen decir que esto va a cambiarnos, sí. Não. Que con esto vamos a cambiar. No. Não. Né? No. A não ser aquelas pessoas que querem buscar uma outra coisa, uma mudança, um novo entendimento. A no ser las personas que quieran buscar otra cosa. Porque no es lo mismo a tendência normal ou a tendência corrente... Né? La tendencia corriente normal, sí. É o contrário, buscar cada vez mais esse apoio. Buscar cada vez más ese apoyo. Eu não sei se vocês observam, mas aqui no Brasil... Né? No sé si ustedes saben bien, pero aquí en Brasil... O assunto é Deus. El asunto es Dios. Que Deus nos proteja, que Deus nos mantenha vivos, né? Que Deus nos apoie, né? Então não tem mudança de pandemia, né, automática. Entonces no va a haber cambio por la pandemia automáticamente. Adrián, queria dizer... Eu gosto muito dessa citação do Aluche, quando ele diz um amor que não prejudica em nada a preciosa solidão do outro. Sí, me gusta mucho la cita de Aluche. Un amor que no perjudique en nada la preciosa soledad del otro. Claro, te iba a agregar, Adrián, a comentar, no es lo mismo estar con alguien que sea la causa de mi felicidad que estar con alguien como consecuencia de que yo ya estoy bien. No es la misma cosa. Sí, ¿debo entender, Adrián? Disculpa. No, acho que no. Vamos a repetir la frase. No es lo mismo, no es la misma cosa estar con alguien que sea a causa de la causa de felicidad, estar con alguien porque yo ya a causa soy de feliz. mi felicidad, que estar con alguien como consecuencia porque yo ya estoy bien, ya estoy feliz. Sí. Va por ese lado. Es eso. ¿Quieren intervenir Alicia, Susana y Florencio? No queda mucho tiempo, así que intervenir. Recuerden que Pablo tiene la difícil tarea de tener que traducir en simultáneo, por eso hay que dejarle tiempo para que él pueda traducir al portugués. ¿A quién le toca? Alicia. Alicia. Bueno, voy a hacer lo más cortito y muchísimas puntuaciones clínicas en relación a no hay muchas relación puntuaciones clínicas respecto a no hay relación sexual, ¿sí? Con libertad. Con libertad. Muchas puntuaciones. La última, ser amado es sinónimo de libertad. Lacan, libertad con estas tres inexistencias. La dictadura, esa relación. Sabiendo que uno puede responder a esa insistencia es perder la libertad. Y esta, que me parece que engloba, es salud mental o libertad. Entonces, el eje, salud mental. Estou compreendendo. Ok, tudo bem. Obrigada, Pablo. Continuamos, sí, Alicia, perdón.
sí, no. Esta articulación tan clínica y con esta articulación entre no hay relación sexual y libertad, ¿no? Esto me parece que, bueno, y me gustaría, la verdad, si pudiéramos tener el trabajo que Estela ha traducido y que estaba escrito, la verdad que bueno, quiero agradecer las traducciones y bueno. Pablo lo tradujo, Pablo sí, sí, yo solo leí, pero el traductor acá es Pablo. Obrigado. Gracias. Gracias a él. Continuamos. Claro, Alicia, claro. Acho que pode ter o trabalho, sim. Obrigada por esse comentário. Realmente é disso que se trata, né? Gracias, de eso se trata. De articular a inexistência da relação sexual com a liberdade. Né? De articular esos conceptos que citaste, Alicia. Eu gosto muito também de um capítulo do livro L'autre sexe. Me gusta mucho un capítulo del libro El otro sexo. Que se chama De Charité. Entendieron. O livro, o capítulo se intitula De Charité. Va a ser difícil para Pablo. Sí, Eduardo. Sacar caridad sería. É um outro neologismo, Pablo. Descaridade. Sí. Descaridade. Descaritar. Não fazer caridade. Né? Em que o aluno trabalha a questão do analista se dirigir à liberdade do analisante. Sí, Alush se dedica a trabajar al analista, dirigirse a la libertad del analizante. Onde ele traz ali o Lacan em televisão. Lacan en televisión. Comparando o analista ao santo. Comparando al analista a un santo. A un santo. Sí. No a un pastor. No a un santo. Ao santo que não faz caridade. Al santo que no hace caridad. Sim. E eu acho que se dirigir à liberdade do analisante... dirigirse a la libertad del analizante... É a única forma... Es la única manera... de que ele possa conquistar essa própria... De que él pueda conquistar esa propia... Liberdade. Ou que ele possa... se autorizar a exercitar a sua liberdade. O que pueda autorizarse a ejercitar esa libertad. A liberdade não como um ideal a ser conquistado. Libertad no como un ideal a ser conquistado. Mas como algo que é de cada um. Sino como algo que es de cada uno. E que basta exercer. Y que basta ejercerla, la libertad. Sí. Susana y después Florencia. Susana. Hola, Susi. Hola. Hola, Susana. Hola, Diana. Hola, Susana. Gracias. Hola, Pablo. Gracias a los traductores y muchas gracias, Edian, por exponer de una manera tan sintetizada un tema tan complicado. El libro de Alush es muy difícil. E eu vou te contar, Susana. Te voy a contar, Susana. Eu escrevi 10 páginas e Eduardo me disse, não, 10 não. 10 páginas no, era mucho. Tuvo que sintetizar. Pues tu síntesis ha estado fantástica porque realmente has logrado sintetizar algo muy, muy complejo. Perdón, Susana, logró simplificar. Simplificar, sí, mantuvo gracias. Las proporciones, sí. Te agradecemos, bueno, yo profundamente porque ese libro que yo aún no acabo sí me lleva muchísimo tiempo. En verdad estas 3 inexistencias nos deja libres y también como a ti me gusta mucho el capítulo sobre descaritar y sobre todo lo que despoja
la práctica analítica de la cuestión de un ideal de amor, de la moral de la pareja, que es una moral muy patriarcal y muy capitalista también, junto con la familia, la pareja, estos apoyos también que, como tú mencionas en el libro de Millot, se ve ese tipo de libertad conquistada a través de la soledad, justamente, de una soledad no angustiante porque no se trata de cubrir ninguna falta, sino una soledad que nos deja libres. Ahora, también escuchando esta erótica nueva, yo pensaba, qué erótica tan aburrida, sin excitación, sin conmoción, sin el cuerpo sacudido, por favor. Doctor, devuélvame mi depresión, como decía Joaquín Sabina. É uma erótica espiritual, né, Susana? Sí, pero não es sei una se é tão aborrecedora, tão tediosa assim. Es una espiritualidad que, por un lado, a mí me da horror que reencuentre el puritanismo cristiano. Ah, não, mas aí é bom a sua questão. Sí, pero quiero terminar de redondear mi idea. Esta espiritualidad sin excitación, porque bueno, ya no habría necesidad de excitarse, puesto que la excitación está allí esperando el goce del otro inexistente. Entonces, cuando llegamos a esta inexistencia del otro, la excitación se desvanecería. Pero pienso que se trata tal vez de una excitación libre e indeterminada, no aferrada a un objeto, a un apoyo, a un fantasma que cubriría ese agujero, sino tal vez una pasión por todo y por cualquier cosa, que a mí a veces me ocurre experimentar, que digo, ¿por qué estoy tan excitada, tan feliz si no pasa nada, absolutamente nada a mi alrededor? Sí, era por eso. Entonces, yo me pregunto si será ese tipo de libertad que no es una ausencia de sentimiento, incluso de excitación, sino una desvinculación de que esa excitación o ese sentir tenga que estar vinculado a algo específico. Puede ser algo indeterminado. Entonces, pienso que allí estaría tal vez la libertad. No sé cómo ves tú esto. Sim, acho que sim, mas não, eu não vejo a nova erótica sem excitação. Creo que sí, pero no veo la nueva erótica sin excitación. Es que si la excitación está ahí porque esperando de algún modo o en relación al goce del otro. Não, ao contrário, é porque es el contrario. a excitação ela vem justamente do furo do outro, da inexistência do outro. Porque justamente la excitación viene del agujero del otro, Quando ele comenta de la inexistencia del otro, sí. Cuando él comenta que cai a encarpação, que cae la encarpación, ou seja, cai todo esse imaginário, né? O sea, cae todo ese imaginario de que aquele objeto do desejo ali de que aquel objeto de deseo ahí sale. O que fica é o furo. Lo que queda es el agujero. É o furo. Lo que excita es el agujero. Ele dá um exemplo interessante un ejemplo interesante que da en el último libro. Pourquoi il existe de l'excitation sexuelle plutôt que rien? Ele diz assim, é como uma mulher numa banheira, en una bañadera, en una bañera, desnuda en la bañera. É como se ela entrasse, e aí você tira a tampa da banheira.
como si entrase y de repente sacas la tapa de la bañera, E a água, el tapón vai de la embora bañera, y el agua se va, e já não é mais tão excitante assim. ya no es tan excitante de esa manera. E essa mulher, né, essa figura da mulher, Y e esa ela figura de la também mujer, entra pelo ralo esa mujer también entra se escurre por, ¿cómo se dice el ralo? Y bueno, el agujero de la bañera, sí, por donde se escurre el agua, sí. Sí. e depois a banheira também entra pelo ralo. Inclusive la bañera entra por el mismo agujero por E donde o que se fue el resta agua y la mujer. é só o furo. Lo que resta finalmente es el agujero. E quando ele vai dizer, né, que lo o único outro que... nada mais é do que o furo, esse outro que excita. Né? Esse outro Sí, inexistente que excita. solo hay agujero. El Então, a inexistente nova es lo que erótica, excita. ela não é sem excitação. Né? Ujú. Né? Ao contrário, como você disse, ela é essa excitação sem um objeto fixo. Es como vos decís, sin un objeto fijo, pero existe. Específico. Sin un objeto Lamento específico. Lo único que lamento de ese ejemplo, que es muy bonito, es que tenga que ser la figura de la mujer en la bañera. Aí agora eu não entendi. Sí, que ella lamenta, ¿cómo se dice lamenta? Só não gosta que o exemplo... Lamenta, sim. Lamenta que o exemplo tem que ser a mulher na banheira. Sim, porque era o Alush que falava. Era um homem, Claro, no caso. es el ejemplo de Alush. Alush que inventou isso. Es el fantasma de Alush. Eu vou criar um exemplo. Yo voy a crear un ejemplo. Sim, da próxima. A la próxima. Súper. Es para continuar. Algo en función de lo que dijo recién Susana. En el Antiedipo se habla de un sexo no humano. La conexión con un sexo no humano, que ya abriría a otras cuestiones que prescinden justamente de ese objeto, entre comillas, humano. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, Florencio, ¿vas a terminar vos con la tanda de preguntas? El micrófono. No se te escucha, ¿eh? Tenés que desmutear tu micrófono porque si no, no podemos escuchar tu pregunta. Talvez tenha que tirar o fone. Talvez ele tenha que tirar o fone. Sacate los auriculares, Florencio, y habla directamente sin auriculares, a ver si se activa. Desconectarlo de la máquina. No se Agora está desligado o fone, o microfone. Agora liga o microfone. ¿No podés sacarlo de la...? A ver. Ahí está. A ver, habla. No, Florencio. No tendrás bajo alguna cosa. Bueno, Sergio escribió algo, no sé si lo querés decir, Sergio. Sergio Altieri. Sergio Altieri. ¿No quer escrever? ¿Querés decirlo, Sergio, o lo leo? No sé yo. Bueno. Pablo, ¿quer propor que ele escreva a pergunta? Sergio escribió... Entonces, ahí Estela va a leer. En el chat escribió: pregunto, ¿cuál es el límite a partir del cual la inexistencia del otro... A ver, un segundito. Perdón. No, perdón. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? A partir del cual... A partir del cual... La inexistencia del otro... Sí. ¿Produzca excitación o produzca angustia? Produza excitación o angustia. O agonia, sí, angustia. Não sei, hein? Vou dizer uma coisa aqui. No sé, voy a chutar. Voy a decir algo. Eu acho que a angústia, como diz o Lacan no Seminário 10... Como dice Lacan en el Seminario 10. Seminário sobre a angústia. Sobre la angustia. É quando o furo... Es cuando el agujero... Que é para estar aberto... Que es para estar abierto... Está tamponado. Está tapado. É como ele diz, cubierto. a angústia é quando como falta dice a falta.
La angústia é quando falta la falta. Então, talvez a gente possa dizer que Entonces, tal vez podamos decir que a inexistência do outro la inexistencia del otro não causa angústia. no causa angustia. O que poderia causar angústia seria a insistência em Lo que podría fazer causar esse angustia outro existir. es la insistencia en hacer que el otro exista. Ou colocar um objeto O para colocar un tamponar objeto para a tapar, inexistência desse outro. para cubrir la inexistencia de ese otro. Não sei, pensei isso agora. Es muy puntual porque a veces es la existencia lo que produce angustia. Es decir, que no desaparezca. Sim. Sí, sí. É o que eu consigo pensar agora. Sí. Bueno, no tenemos más preguntas. Quedará después Florencio que pueda enviar su pregunta Sí, y te la vamos a chat. mandar a vos. Florencio, luego envías tu pregunta y se la reenviaremos a Adrián. Bueno, queremos agradecer la presencia de Adrián nuevamente. El trabajo abre a múltiples posibilidades de pensamiento y a múltiples interrogantes. Ese hallazgo para mí de la cita que está en el otro sexo, de la dictadura de ser o estar de a dos, porque estuve discutiendo con mi profesor si ser de a dos o estar de a dos, con la dificultad del être francés en su traducción al castellano, pero tanto ser como estar de a dos marca esa dictadura que imposibilita una soledad creativa. Así que muchas gracias por esta presentación que reaviva y permite nuevamente lo que intentamos acá en Andamiajes, discutir, pensar, continuar. Estela, ¿querés cerrar con algo? No, merci beaucoup, Adrián. C'est moi qui vous remercie por cet espaço. Muito obrigada. Gracias. Muchas Un placer haber participado. Gracias. Gracias, Pablo. Se del esfuerzo. Gracias a ustedes. Gracias. Obrigada, Pablo. Saludos a todos De los nada, estudiantes. fue un placer. Siempre subimos el video a la página de Andamiajes y al canal de YouTube. Para Así quien lo no pueden pudo verlo. Ya lo quieren ver luego. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias. Obrigada. Gracias a todos. Gracias. Tchau. Chao, obrigado. Chao. Gracias. Chao. Chao. Tchau.